Muy buenas noches, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente junto a ustedes a través de este medio. Quiero dar gracias a Dios por los hermanos que se conectan de diferentes partes de nuestro país y de otros países. Y me sorprendí bastante y me siento muy honrado de hermanos que fueron mis maestros de la palabra de Dios desde mis primeros pasos de creyente, que han estado conectados desde la primera noche, escuchando la enseñanza. Realmente me siento muy honrado que los que me enseñaron mis primeros pasos en la palabra de Dios, en la fe, hayan estado viéndome, ¿no? Viéndome, pero más que eso, me imagino dando gracias a Dios por ver a uno de sus hijos en la fe, ahora ministrando la palabra de Dios, como es mi deseo también y mi gozo de ver a muchos hijos espirituales que hoy en muchos lugares están ministrando otras vidas. Bien, hemos estado viendo esta serie que lleva por título principal Elías, un desafío a escuchar el llamado de Dios. ¿Y cómo escuchar el llamado de Dios? ¿Cómo podemos hacer para escuchar el llamado de Dios? Habíamos visto en las dos primeras noches que para escuchar el llamado de Dios hay que alimentarse de Dios. Lo hemos visto tanto en la primera y la segunda noche. En esta tercera noche también, para escuchar el llamado de Dios, también hay que alimentar a los hambrientos, ¿no? De tal manera que Dios nos hace un llamado también a alimentar a los hambrientos. Si usted realmente está escuchando el llamado de Dios, usted va a ser el primero en decir: presente, Señor, aquí estoy para llevar el alimento a los hambrientos. Bueno, se calcula que hay 925 millones de personas en el mundo que están desnutridas. ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué se repiten estas emergencias nutricionales? Los expertos dicen que se produce esto por los conflictos armados, porque los conflictos armados traen efectos. Trae como efecto la inseguridad alimentaria, se dispara la inflación, se destrozan los sistemas de agua y saneamiento, los centros de salud quedan inutilizados, dificultan la entrega de ayuda humanitaria. También por el cambio climático, se sufren sequías, hay inundaciones, hay incendios forestales, las temperaturas bajan enormemente, en otros lugares aumentan alarmantemente. También la inestabilidad política. La inestabilidad de las instituciones impide tomar medidas para luchar contra la desnutrición de la población. La corrupción ha debilitado a muchas instituciones de los estados. Otro es la pobreza y exclusión. En el mundo hay casi 1.000 millones de personas que intentan sobrevivir con menos de $1,25 al día. Con una mala alimentación, la salud es peor. Se rinde menos en los estudios, se trabaja menos, las embarazadas tienen mayores riesgos, los infantes y los ancianos son los que más sufren. Esta alarma mundial que estamos experimentando en estas semanas, pues ha aumentado más la pobreza, ha aumentado más la desnutrición. Pero en medio de todo eso, nos hace ver a todos nosotros los creyentes que hay un hambre que los seres humanos desean saciar desesperadamente, y es el hambre de paz. En un contexto de desesperación y abandono, Dios, a través de Elías, saciará el hambre de una viuda y su hijo. El contexto de esta sección, ya Elías había proclamado en el capítulo 17, versículo 1, que no habría rocío ni lluvia. Y el arroyo que estaba cerca a la cueva donde él estaba, poco a poco ese arroyo iba disminuyendo. El canto de ese arroyo cada día era cada vez menos. El agua del arroyo disminuía pues día a día. Entonces surgen preguntas. ¿Decrecían las esperanzas para Elías? ¿Se hicieron más débiles y menos frecuentes sus cantos de alabanzas a medida que el arroyuelo se deslizaba con menos ruido sobre su lecho rocoso?
Dejó el arpa, por decirlo así, colgada de los sauces, al sumirse en pensamientos ansiosos, en pensamientos angustiosos y al caminar de un lado a otro. Pues nada dice la Escritura respecto a esto. No nos dice la Escritura que Elías se sumergió en pensamientos de ansiedad o de angustia. No nos dice en la Escritura que Elías caminaba desesperado de un lado a otro. No dice nada esto en las Escrituras que nos haga pensar tal cosa. Ahí en su material hay unas frases muy hermosas que dice lo siguiente: Dios conserva en perfecta paz a aquel cuya mente descansa en él. Sí, pero para eso el corazón debe confiar firmemente en Dios. Ahora dice, esto es lo importante. ¿Confiamos en Dios en circunstancias difíciles o solo cuando son favorables? Usted que nos está escuchando en esta noche, o me está escuchando, ¿confía en Dios solo en circunstancias difíciles o solo cuando todo le está a su favor? Luego Dios le habla otra vez y le invito a que busque 1 Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 10. Porque ya la Escritura nos dice anteriormente que el arroyo se había secado. Entonces Dios le dice a Elías, capítulo 17, versículo 8 hasta el 10, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Sabe qué? Algo que no debemos olvidar es que Dios nos capacita abundantemente para los tiempos de sequía. Y eso usted lo sabe. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles? ¿Cuántos de nosotros hemos estado sumergidos en el dolor? ¿Cuántos de nosotros hemos estado con una preocupación inmensa? Y eso no quiere decir que perdimos fe en Dios. Eso no quiere decir que perdimos confianza en Dios, sino que nos fortaleció. ¿Por qué? Porque no nos hemos desconectado de Dios. No nos habíamos desconectado del Señor. Dependíamos de Él totalmente. Y ese momento de dolor, esas lágrimas que derramamos en el Señor nos hizo más fuertes. Entonces, algo que no debemos olvidar es que Dios nos capacita abundantemente para los tiempos de sequía. Dios a través de Elías nos enseñará que hay hambre de paz. Y el hambre de paz podemos verlo. Y en el versículo 11 y 12 del capítulo 17 de 1 Reyes dice lo siguiente: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Todo se inició cuando Elías proclamó que cesaría la lluvia. Por lo tanto, cuando se cumplió su anuncio de parte de Dios, comenzó a afectar los ríos. Y por la falta del riego se afectó la agricultura. También se afectó la ganadería. Por lo tanto, hubo hambre, hubo desesperación, hubo incertidumbre, hubo miedo, pero también hubo muerte. Dios le ordena a Elías que se levante y se dirija a Sarepta de Sidón, porque había allí una viuda que lo sustentaría. Podemos ver ciertas características en esta mujer que carecía de paz. Primero, ahí en su material dice, letra A, esta mujer era viuda. Esta mujer era viuda. Y el versículo 9, parte del versículo 9 dice lo siguiente: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es lo que Dios le menciona a Elías. Pero esta mujer viuda, pues, ya no estaba bajo la protección y el sustento del esposo. Ya no estaba ahí esta cabeza del hogar para que la sustentara, para que la protegiera. Estaba viuda.
Pero también, letra B, esta mujer tenía un hijo. Esta mujer tenía un hijo. Y en el versículo 12 dice, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Ahora, sin su esposo, sin sustento económico, estaba desesperada de ver a su menor hijo con hambre. Lo usual era o lo bueno hubiera sido que el hijo ya hubiera sido mayor para que sustentara a su madre, para que apoyara a su madre, pero era un niño, era menor. Entonces, esta mujer no solamente tenía que velar por su propio sustento, sino por el sustento de su menor hijo. Luego, letra C, solo tenía un poco de agua, solo tenía un poco de agua. Y ahí en el versículo 10 dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Es interesante porque tanto la letra A como la letra B le hemos visto un poco rápido. Sabemos que lo que significa ser viuda y sabemos lo que significa tener un hijo siendo viuda y en un contexto de hambruna. Pero lo interesante es que a partir del C comienzan detalles que ya comienza Dios a profundizar un poco más. Porque dice que esta mujer solo tenía un poco de agua. Y el profeta le dice, en medio de ese contexto de hambre, de sequía, le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. A falta de lluvia y como resultado de la sequía, probablemente lo poco de agua que tenía era de lo que quedó en el pozo. En esas épocas las personas cavaban pozos para sacar agua, pero no había lluvia, había sequía. Entonces lo interesante aquí es que el agua es un tipo o símbolo, y escriba ahí, de la palabra de Dios. Y en Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11, es interesante lo que dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será, ¿qué cosa? Mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este hombre de Dios, este siervo de Dios le dice a esta mujer en un contexto donde le queda poca agua, dame de beber, dame agua. Oh, usted, espero que cada día, en este contexto de incertidumbre, usted clame a Dios. Oh Dios, tengo sed de tu palabra. Dame de beber de tu palabra, tu bendita palabra. Sería muy triste que en este contexto, y ahora que usted disfrute de tiempo para poder saciarse, saciarse espiritualmente, usted clame a Dios por su palabra. En Efesios capítulo 5, versículos 25-26, es interesante y eso va dirigido a los matrimonios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que nos santifica. En Juan capítulo 7, versículo 38, dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Elías le pidió agua a esta mujer, y ella se dirigió a traerla. Usted recuerde, ¿no? Cuando Jesús tuvo este encuentro con la mujer samaritana, y luego de hablarle el Señor sobre el agua, en Juan capítulo 4, versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de usted? Porque la Biblia nos reta a decirle a Dios que tenemos sed. El salmista dice, como el ciervo brama por las aguas, así
clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Es esa sed que tiene su corazón cada día? Pues acá Elías le pide a esta mujer que le dé un poco de agua. Pero también, letra D, solo tenía un poco de harina, ¿no? Letra D, solo tenía un poco de harina. Y esta mujer, carente de paz, aplastada por la angustia, aplastada por la necesidad alarmante, aplastada por toda la situación sin escapatoria que ella estaba viviendo, ahora no solamente le pide agua, le pide harina. Y ella respondió, dice el versículo 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y bueno, de la harina se hace el pan, ¿no? O el pan cocido. Y debido a la escasez, la agricultura estaba en crisis y ella solo tenía un poco de lo que le quedaba de su reserva. Pero Elías le respondió en el versículo 13 y 14 del capítulo 17. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Lo interesante aquí es que el pan es un tipo o símbolo de Cristo. Y en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Desde ya, la Biblia nos está enseñando, la Escritura nos está enseñando de que sí, Dios desea que comamos de Él, que comamos de lo que Él nos ofrece. Pues aquí un tipo de Cristo es el pan, ¿no? O el pan es un tipo de Cristo. En Juan capítulo 6, versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es interesante cuando Elías le dice a esta mujer: no tengas temor. Le pide la poca agua que le quedaba, le pide la poca harina que quedaba para hacer su pan o su tortilla. Y aquí la Biblia nos dice claramente que si tú careces de paz, Dios te ofrece paz a través de Cristo. Y Dios te dice: no tengas temor, no tengas temor. Pero también, letra E, solo tenía un poco de aceite al fondo del jarrón. Y un poco de aceite en una vasija, es lo que dice el versículo 12. Ya el jarrón estaba prácticamente vacío. Lo poco de aceite que quedaba estaba al fondo de este jarrón. Pero Elías le respondió en el versículo 14: ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El aceite, pues, interesante, el aceite es un tipo o símbolo del Espíritu Santo. Escriba ahí: del Espíritu Santo. Entonces el aceite también indica luz, el aceite indica sanidad, ungimiento. Y es interesante porque cuando un rey era ungido, en esas épocas se le ungía pues con aceite. Y aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18, nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice:
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Toda persona que ha aceptado a Cristo en su vida tiene la unción del Santo, tiene la unción de Cristo. ¿Cuál es esa unción? El Espíritu Santo. Y en 1 Juan capítulo 2 versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿no? En 1 Juan capítulo 2 versículo 20. Entonces, es hermoso cómo acá Dios está mostrándonos el proceso para que una persona pueda tener paz. Para que una persona pueda tener paz, debe tener pues en su alma al Señor Jesús, al Espíritu Santo, el consejo de la palabra de Dios. Entonces, pero mucha gente no tiene esa paz. No sabe cómo encontrar la paz. ¿Sabe por qué? Letra F dice lo siguiente. En cuanto a esta mujer que carecía de paz, la letra F dice lo siguiente. No conocía a Dios. No conocía a Dios. Y en el versículo 12 es interesante cómo ella se expresa de Dios. Porque ella dice lo siguiente, le responde el profeta lo siguiente. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella no dice, vive Jehová mi Dios. Ella no dice, vive Jehová nuestro Dios. Ella dice, vive Jehová tu Dios. Ella se siente ajena a ese Dios. Ella no se siente parte. Ella reconoce que ese Dios es Dios de Elías, mas no de ella. Ella era una gentil, no conocía al poderoso Dios de Israel, como hoy miles de personas no conocen personalmente a Cristo. Y es una pena. Pero es interesante porque el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Si usted está ahí formando parte de este grupo, pero probablemente usted no está o no tiene una relación con Cristo, o aún no ha aceptado a Cristo en su vida, yo le animo para que usted pueda tener un encuentro personal con Cristo y pueda conocer al Cristo de la Biblia. El verdadero Cristo que nos presenta la palabra de Dios. Isaías 59:8 dice lo siguiente, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Pues toda persona que no tiene a Cristo carece de paz. Toda persona que no conoce a Dios a través de Cristo carece de paz. Y esta mujer carecía de paz. Esta mujer estaba siendo aplastada por el contexto que estaba viviendo ella. Había incertidumbre, había miedo, había terror por la situación que estaban pasando. Había inseguridad. Y ella estaba convencida que iba a morir por la escasez, por el hambre. Y eso traía terror a su alma. Peor aún de ver a su hijo que poco a poco estaba debilitándose más por la falta de una adecuada alimentación. Entonces, una persona que no conoce al Señor carece de paz. Una persona que no conoce al Señor está muerta espiritualmente, está condenada y sobre todo no tiene paz. Y Mateo 7:23 dice lo siguiente, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Va a haber un momento en que si usted está sin Cristo y muriera sin Cristo, usted un día estará delante del Señor. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted será arrojado al lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. ¿Usted desea ese final? Pues no lo creo. Yo le animo para que usted tenga un encuentro personal con Cristo. Y animo a ustedes, hermanos en Cristo, para que compartan el Evangelio en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo en que muchos no tienen paz, porque no conocen al Señor. Y usted comparte el Evangelio, proclame las consecuencias de no creer en Cristo, comparta la gravedad de la situación de no tener esa paz que solamente Cristo da. Tenemos la gran oportunidad, hermano, hermana en Cristo,
de poder proclamar hoy más que nunca el Evangelio de nuestro glorioso Salvador. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora hay mucha gente que está esclavizada del pecado. Ahora hay mucha gente que está esclavizada de la incertidumbre, del terror, está esclavizada de la angustia. No hay paz en sus corazones. Pero usted, que es creyente, usted sí disfruta de paz. Usted sí disfruta de la protección del Señor. Usted sí disfruta del gozo que solamente Cristo da por haber creído en Él, por haberlo conocido a través de las Escrituras. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, nos hace ver que las ovejas conocen la voz de su Señor y el Señor conoce a sus ovejas. Porque esta porción dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted ha aceptado a Cristo en su vida, pues téngalo por seguro que Dios lo conoce a usted. Si usted ha aceptado a Cristo en su vida, téngalo por seguro que usted conoce la voz del Señor. Usted conoce el llamado de Dios. Usted va a identificar la voz de Cristo a través de las Escrituras. Hay muchas voces extrañas por ahí. Y el creyente que no está capacitado en la palabra de Dios puede ser presa de alguna voz extraña. Pero el creyente que está firme en la palabra de Dios, en plena comunión con Dios, va a identificar la voz de su Señor porque le conoce. Y cuando venga el ladrón, el salteador, no va a caer tan fácilmente porque conoce la voz de su Señor a través de las Escrituras. Pero que hay de la gente que no conoce a Cristo, que escucha tantas voces extrañas, que los alejan más y más del camino que lo lleva a la vida eterna. Gente que escucha voces extrañas y lo apartan de la verdad, del camino que es Cristo Jesús. Pero tú sí sabes cuál es el camino. Tú sabes cuál es la verdad y la vida. Es Jesucristo. Y ese camino, esa verdad, esa vida, tú debes compartir para que tu prójimo tenga verdadera paz. Esta mujer, también letra G, sabía que estaba condenada a morir con su hijo. ¿No? Escribe ahí la palabra morir. Sabía que estaba condenada a morir con su hijo. En versículo 12 dice lo siguiente: y nos dejemos morir. Es lo que ella le dice a Elías después que le dice: sí, tengo poco de harina, tengo esto poco, lo iba a preparar para comerlo con mi hijo y luego dejarnos morir. No había esperanza, no tenía esperanza. Entonces, debido a que había falta de abastecimiento en la nación, sabía que era la última ración y luego moriría con su hijo por causa del hambre. Qué interesante, porque en estos días, no solamente en nuestro país, sino en otros países de este mundo, hemos visto cómo las personas, al enterarse que se iba a decretar cuarentena, desesperados, iban a los mercados o a los supermercados y peleaban por víveres, peleaban por el papel higiénico, peleaban por otros productos, se los arranchaban, se los arrancaban el uno al otro, otros hasta peleaban, se agredían por obtener un producto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen paz. Y estaban con el miedo de quedar desabastecidos y morir de hambre. Esta mujer, pues, estaba no solamente en su hogar desabastecida, sino que toda la nación, en toda la nación no había abastecimiento. Entonces, Jesús, al igual que Elías, Jesús dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y Elías le dijo en su momento a esta mujer: no tengas temor.
Y Jesús hoy te dice a ti que no le conoces. Jesús te dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero hay mucha gente que por no aceptar a Cristo está muerta espiritualmente. Y si usted está escuchando en este momento, usted que no conoce al Señor, usted que aún no lo ha recibido, la Biblia misma dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso lo dice la Biblia en Romanos 6:23. Pero aparte que la Biblia te da este mensaje de alerta, que estás muerto ante los ojos de Dios por causa del pecado, a la vez la Biblia te da la medicina. Porque la Biblia te dice, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante que en Juan capítulo 8, versículo 51, dice lo siguiente, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Yo le animo para que usted, que está escuchando seguramente por primera vez el Evangelio, usted crea en el Señor Jesús, crea en la palabra que le está diciendo en este momento el Señor Jesús, porque el Señor Jesús dice que si usted guarda su palabra, si usted confía en este mensaje que Jesús le da, usted nunca verá muerte. ¿A qué muerte? La muerte espiritual. ¿Usted está seguro que después de su muerte usted va a estar en la presencia del Señor o va a estar en el infierno, en el castigo eterno? Pues yo le animo para que usted confíe en el Señor, para que después de su muerte física, su alma vaya directamente a la presencia del Señor y no al infierno. En Romanos capítulo 8, 38 dice lo siguiente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el resultado de haber confiado en Cristo Jesús, de haber pedido perdón a Dios por sus pecados y haberle pedido a Dios que Cristo venga a reinar a su corazón para que tenga perdón de pecados y vida eterna. Yo le animo para que usted acepte a Cristo, usted que aún no le ha recibido. ¿Cuántas personas entonces, a la luz de todo lo que hemos visto, cuántas personas en el mundo están desesperadas, sin paz, por muchos motivos, y todo ello se resume en algo, carecen de paz, tienen miedo y anhelan un mañana mejor, tienen hambre de tranquilidad, tienen hambre de paz? Hay un salmo que seguramente usted, que aún no acepta a Cristo, usted lo va a anhelar, y se lo va a decir. Este salmo está en el capítulo 4, versículo 8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero también, ¿sabe lo que dice el Salmo 119, 165? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Pero también en Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y por último, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, a estas personas que vivían bajo la opresión romana, que vivían sin derechos, que vivían escasos en todo sentido, y sobre todo que no tenían paz, Jesús les dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Espero que usted, hermano en Cristo, hermana en Cristo, su corazón rebose de paz. Si usted realmente quiere escuchar el llamado de Dios, aliméntese de Dios primero. Y una persona que se alimenta de Dios va a alimentar a los hambrientos. ¿Quiere ser usted un instrumento de Dios para alimentar a miles y miles de hambrientos que no conocen a Cristo? Pues le animo para que usted pues sea sensible al llamado de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos has juntado nuevamente para que continuemos aprendiendo de tu palabra. Gracias porque Elías es un desafío, Señor, a escuchar tu llamado. Y hemos aprendido que para escuchar tu llamado debemos alimentarnos de ti.
Y el alimentarnos de ti va a dar como resultado que vamos a dar alimento a los hambrientos, a esta gente que tiene hambre de paz. Padre, nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo, disfrutamos de paz, pero hay miles y miles de personas que no tienen paz porque no conocen a Cristo. Rogamos que tú nos hagas sensibles a tu voz y que seamos obedientes a tu llamado para llevar el mensaje de salvación a los que no te conocen. Pero también, Señor, que llevemos alimento espiritual a los creyentes débiles. Señor, hay creyentes que también en este momento están, Señor, en angustia, aplastados por el terror, porque han decidido no crecer en tu palabra y las consecuencias son dolorosas. Rogamos para que ellos sean sensibles a tu voz y comiencen a leer las Escrituras. Oh Dios amado, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y a alimentarse y a dar alimento espiritual a los hambrientos. Muchas bendiciones.